Hoy vamos a tratar un tema que de alguna forma se sale un poco de la temática normal, pero vamos a descubrir que cuando nos adentramos dentro del mundo de Hollywood y las películas que han surgido desde hace muchas décadas hasta hoy en día, vamos a encontrar el misterio y cosas fascinantes sobre lo que hay detrás de Hollywood. Para hablar de esto, hemos traído a una persona que le fascina muchísimo el mundo de las películas, el cine. Tenemos aquí a David Parcerisa. ¿Qué tal estás, David? Hola amigo, encantado Iván de estar aquí y de tratar este tema que muchas veces pues parece que, eh, como tú has dicho, se sale un poco de esta línea de temas que solemos tratar habitualmente, pero que yo creo que hay claves interesantes que analizar. En el fondo del asunto, las películas de Hollywood es un gran medio para controlar masas. Y si controlas las masas mediante películas, mediante ese cambio de mentalidad que puedes hacer a las personas que las ven, puedes tener una enorme arma. Si te parece, podríamos mencionar algunas películas en las que hemos encontrado cierto tinte oscuro, cierto tinte de que algo no encaja ahí. Por ejemplo, si te parece, me gustaría empezar diciendo que en la película 2001, Odisea en el espacio, hay diversos elementos masónicos. Muchos sabréis que Stanley Kubrick tenía, bueno, ¿cómo decirlo? El detalle de incluir estos símbolos. Vemos la pirámide inacabada en muchas de sus obras, vemos ese ojo del destino que también aparece superponiendo el Sol y los demás planetas. Vemos que hay como una especie de saber oculto que nos habla de que el hombre puede llegar más allá. ¿Qué opinas sobre esto, David? Bueno, yo partiendo de la base de que Stanley Kubrick parece ser que era un masón de grado 33, o sea, lo que se considera la maestría, estaba muy vinculado con todas las élites de poder y era un señor que de alguna forma parece que siempre se le mantuvo aparte, un poco aparte de la creme de la creme o de la beautiful people, de esta especie de logias que funcionan de forma pues bastante silenciosa. Sin embargo, pues yo creo que está pues, Hollywood completamente bajo el yugo de estas hermandades secretas, aunque quizás lo que más trascienda en la prensa pues sea la iglesia de la cienciología, en la cual está, por ejemplo, Tom Cruise o John Travolta. Pero, desde luego, también creo que la masonería está vinculada a Hollywood. Y en especial Stanley Kubrick, a través de sus películas, como decías, 2001, Una odisea en el espacio, El Resplandor, introduce pequeñas claves, siempre pues esas imágenes, ¿no? que nos muestran esas formas angulosas, esas pirámides, esos osos, los famosos osos, que tienen una especial simbología dentro de, ya más que el tema de la masonería, de los Illuminati. El oso es el símbolo del abusador, del pederasta, el que abusa, ¿no? Entonces hay siempre una serie de elementos que se repiten y se repiten una y otra vez en sus películas, ¿no? Y bueno, la verdad es que 2001 no la he visto entera porque es para mí soporífera esa película. Es súper lenta, no puedo, no tengo, me tendría que tomar un Valium para poder aguantar esa película, es súper lenta. Pero sí que soy bastante fan de casi todas sus películas, ¿no? En especial me gusta mucho, para mí la mejor película de Kubrick es La naranja mecánica, que ahí se revela pues el aspecto más oscuro del ser humano y del control mental. Ahí nos dice claramente lo que es el proyecto MK Ultra y los sistemas que utilizan para controlar a la población. Entonces, dentro de la filmografía de Kubrick, yo destacaría La naranja mecánica, La chaqueta metálica. Ahí es una crítica brutal contra el ejército norteamericano, el tipo de pautas que utilizan para amedrentar a los soldados, para hacerles un lavado de cerebro, para deshumanizarles. O sea, recurre otra vez al tema del control mental. Y luego, sobre todo, también destacar Eyes Wide Shut, su última obra y que dejó a medio terminar, murió en extrañas circunstancias. Incluso la actriz Nicole Kidman dijo, momentos antes de la muerte oficial de Stanley Kubrick, recibió una llamada de Kubrick
en donde le dijo: aquí hay veneno para matar, no sé si se dijo, un elefante. O sea, no vengáis, dejadme solo. O sea, dio a entender que realmente alguien había irrumpido en su casa y que estaba corriendo serio peligro. Hay un montón de cosas extrañas que envolvieron esa película, ¿no? Y realmente el montaje final no muestra todo lo que Kubrick quería realmente mostrar sobre estas hermandades secretas que aparecen en la película, fundadas con esas máscaras, haciendo esas prácticas rituales de sexo en grupo, esos extraños crímenes que se van apareciendo en el film. Entonces, yo creo que Kubrick en sí, más que 2001, una odisea en el espacio, es Kubrick en sí la clave que nos da a conocer todo esto. Es como que este señor se desvinculó de estas hermandades y quiso mostrar a la humanidad a través de sus películas sus claves ocultas. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que la conspiración está dentro de las películas o está fuera de las películas. Porque si nos inducen claves subliminales y a veces mucho más sutiles en estas películas, ¿qué es lo que piensa la población? Verás, hay un proyecto que no sé si conocerás que se llamó hace varias décadas el proyecto Caos. El proyecto Caos consistía en coger grupos de población, grandes masas, y adoctrinarlos mediante la música, sobre todo, y el cine. Y con la música hoy en día estamos viendo cosas que la verdad, me dejan sin palabras. Por ejemplo, hay diversos chavales que cantan actualmente, que por ejemplo salían en el cine, y que ahora pues salen desnudos, cantando, haciendo ovaciones a Satán. Por ejemplo, tenemos también, aparte, a Lady Gaga, que incorpora esos símbolos, el ojo, la pirámide, los incorpora de forma sutil en la música. Efectivamente, además se habla mucho de Walt Disney, que estaría también vinculado con todo esto, ¿no? Se habla de que cuando se crean esos Club Disney, empiezan a hacer todo este tipo de programas televisivos, ya cogen desde niños, desde púberes, tú puedes ver a Justin Bieber. Sí, Justin Bieber creo que también tuvo algún tipo de vinculación, pero ahora me refería a otro y no me sale el nombre. Justin Timberlake. Christina Aguilera, Britney Spears aparecen en programas Disney de niños, ya participando en shows, bailes y de todo. Y luego, qué curioso, los tres de mayores consiguen alcanzar el estrellato. Y es curioso también luego ver cómo a través de sus trabajos, como tú bien decías, introducen esos elementos satánicos, estos elementos pues vinculados a la estrella de David, toda esa simbología pues maléfica, ¿no? Entonces, sí, realmente eso está ahí y parece que los reclutan ya desde niños. Hay muchas sospechas de que ya hay abusos sexuales desde la infancia. Son como objetos, armas, que se sabe que controlan a unos fans, a unos fanáticos, al fin y al cabo, y que de alguna forma, pues bueno, los utilizan para llevar al cabo sus ideales. Por ejemplo, Hannah Montana o Miley Cyrus, al final, mira el cambio que ha pegado. Eso es algo acojonante. Es que es muy... hay que decirlo, es muy llamativo. Sí, y además, si te fijas, todo va encarado a lo mismo, conseguir la hipersexualización infantil. Es decir, que el niño sea forzado a desarrollarse sexualmente antes del ciclo natural. ¿Por qué? Porque si consigues eso, consigues una sociedad mucho más caótica, mucho más dividida. Ahí surgen abortos, ahí surgen embarazos no deseados, fragmentación de la familia, unos cambios generacionales brutales entre padres e hijos. Entonces, todo es lo mismo, destruir la familia, destruir los valores tradicionales para que haya cada vez más caos y más dolor en el mundo. Yo creo que esa es la pauta, ¿no? Y entonces, evidentemente, si tú fuerzas a un niño a, digamos, a meterse dentro del terreno sexual, que es algo exclusivo del estado adulto, digamos, entonces pues ese niño puede tener graves problemas psicológicos para asumir esos cambios tan abruptos que no están de acorde a su edad. Eso tiene unas consecuencias realmente espantosas. Y no hablemos ya de pederastías y abusos de todo tipo.
Y espérate, porque acabamos de dar en un factor clave, la conspiración de la sexualidad. Eso también es muy importante porque con el sexo se puede controlar a toda la población. Si tú induces, como bien decías, esos estímulos desde pequeño, puedes llegar a controlar a un determinado grupo de personas. Porque las personas no piensan en voy a alcanzar el conocimiento, voy a leer más libros. Los de hoy en día lo que hacen es salir de fiesta, emborracharse al máximo sin que nada sirva en su vida. Por supuesto, por supuesto. Ese es el perfil, el modelo que se establece para que uno sea el joven perfecto. El joven ideal tiene que drogarse, tiene que hacer este tipo de locuras, porque si no, ya no encaja. Fíjate a dónde hemos llegado. Hoy en día salir a disfrutar es entrar en un carrusel de autodestrucción. Eso es divertirse. Pues son las maquinarias que tiene la Matrix para poder controlar a la población. Pero dejando esto aparte, porque estamos entrando en temas bastante interesantes que se podrían tratar en otro vídeo, vamos a continuar con esos mensajes ocultos que están dentro del cine. Y hay uno muy llamativo que la verdad es que es escandaloso. Por ejemplo, en Los Simpson, las imágenes de las Torres Gemelas prendiéndose estaban mucho antes de que se produjera el atentado. ¿Qué nos quiere decir esto? Pero de forma flagrante, se veían totalmente. Sí, y además se ve la S del dólar aparece también al lado de las dos torres gemelas en Los Simpson. Hay varias, creo que no hay una sola, hay varias referencias antes del suceso. Luego está la película Matrix que en teoría nos está dando una visión, una perspectiva mucho mayor de lo que realmente está sucediendo, que realmente la vida es una Matrix, que estamos metidos en un plano holográfico para manipular nuestra mente. Pero hay una escena muy concreta en la película en donde se ve un primer plano del carnet de Neo, el señor Anderson, que dice el agente Smith, y aparece en un primer plano ese carnet que caduca justamente el 11 de septiembre del 2001. Y eso ya, más evidente que eso y más difícil de explicar que eso, ya es complicado. 1990, aparece la película Gremlins 2. Hay una escena en la que salen unos periodistas y hay dos micrófonos enfocando a un personaje. Un micrófono marca el 9 y el otro el 11. Hay varios más. En Godzilla creo que también aparece un primer plano de un reloj en donde marca también esta cifra mágica, 9-11. Entonces, claro, uno se pregunta, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué lo muestran de una forma tan descarada? Bueno, yo creo que es que más descarado que el hecho de que el 11 de septiembre del año 91 George Bush padre se presente, pues ahí creo que fue, no sé si tú Iván, te acuerdas si fue en la ONU o fue en Washington, que dio el primer discurso mundial hablando del nuevo orden mundial. ¿Te acuerdas la famosa frase que dice, vamos a conseguirlo? Vamos a crear un nuevo orden mundial. Esa es la primera vez que aparece este concepto y es en una fecha clave, 11 de septiembre del año 91, justamente 10 años antes del derribo de las Torres Gemelas. Más descarado que eso, yo creo que aquí ya estamos hablando de numerología, de astrología, de ciencias herméticas y de un conocimiento tremendo sobre cómo y cuándo influir sobre las masas. Y creo que también estarás de acuerdo conmigo que esta gente funciona con símbolos. Claro, y además hay que decir que Kennedy también dijo un discurso muy parecido, un discurso que nos hablaba de aquellas entidades que nos gobiernan bajo las sombras. El símbolo es, por excelencia, uno de sus juguetitos. Lo vemos en el billete de $1. La pirámide inacabada y el ojo del destino están presentes. Y además, aún más. En ese ojo podemos ver alrededor de la piel que envuelve el ojo, se ven escamas. Ostras, pues eso no me había fijado. En el billete también se aprecian otros símbolos, como por ejemplo el mochuelo, que representa muy bien a las logias antiguas. El mochuelo como el de la sabiduría. Por supuesto, y es una simbología del dios Moloch, el dios de la muerte, al cual
sacrificaban niños, sacrificaban recién nacidos, los tiraban al fuego vivos. Y hay estos sujetos por ahí en el mundo adorando a esta entidad. Especialmente los que pertenecen al Bohemian Group. Ahí ha pasado desde Ronald Reagan hasta todos los grandes expresidentes de los Estados Unidos. Y se ven ahí que es un club selecto homosexual. Igual que la sociedad Skull and Bones. Está ya todo vinculado. Totalmente. Y ahí aparece siempre ese Moloch, ese búho que hace una cremación final, todos vestidos con esos hábitos de monje. Entonces es realmente terrorífico lo que hay detrás de esta simbología. Y efectivamente este búho aparece oculto en un lateral del billete del dólar. Ahora me gustaría plantear una serie de películas. Señales, La Guerra de los Mundos, Falling Skies, un montón de películas que aparecieron en tiempos muy cortos que parecía evidenciar la existencia de extraterrestres, como si estuvieran colocando tantas películas sobre extraterrestres para, hacer que la población se acostumbrara a la idea de los alienígenas. Surgieron muchísimas de la noche a la mañana, creo que desde el año 2012 o 2011. ¿Por qué por qué se encargaron de poner tantas películas extraterrestres? ¿Querían decirnos algo? ¿Querían prepararnos por si acaso vinieran? La verdad es que es un asunto peliagudo. Hay quien dice que una de las últimas cartas en la manga que tendrían los Illuminati sería escenificar una falsa invasión alienígena a través del proyecto Blue Beam, un proyecto de alta tecnología holográfica que se centralizaría todo desde los satélites y podrían proyectar imágenes en el cielo. Entonces en cada región del mundo, dependiendo de su religión, aparecería pues un dios diferente, hasta que al final aparecería un ser supremo que englobaría a todos y nos pediría este ser supremo que todas las naciones del mundo se unieran en una para combatir una amenaza externa alienígena. Entonces este parece que es el proyecto Blue Beam del que se viene hablando desde hace muchos años. Hay varias fuentes oficiales, no oficiales, que han estado vinculadas a proyectos secretos en donde se ha ido filtrando esta información. El caso es que realmente hay momentos que en el cine vemos tanta cantidad de películas enfocadas por ahí, el tema extraterrestre, que sí, te doy la razón. Parece que quieren como acostumbrarnos a algún tipo de evento que se está acercando y que tendría que ver con extraterrestres, que probablemente ellos utilizarían para beneficio propio. O bien sería una falsa invasión, o bien en el caso de que fuese real, hay incluso quien dice que en todo lo que es el Golfo Pérsico, todas esas zonas de Bagdad, claro, habría antiguas bases Anunnaki, de los dioses antiguos, en donde probablemente enterrados bajo tierra habría esas famosas tablas Me de las que se hablaba en los textos sumerios y que eran algo así como microchips de información, o también se ha postulado que podían ser puertas dimensionales, atajos espaciotemporales para poder acceder a otros mundos. Si eso realmente fuese así, imagínate si a lo mejor llevamos ya más de un siglo con tecnología oculta al ser humano que está en manos de la élite y que pueden utilizar para hacer incursionar en nuestro mundo de tercera dimensión entidades que pueden constituir una amenaza para nosotros. Lo que antes considerábamos los dioses antiguos podrían ser extraterrestres o seres interdimensionales que ahora podrían venir aquí y gobernarnos. Pues mira que me estoy acordando de un misterio, el misterio del Monte Buzegui, que se asemeja muchísimo a lo que estás comentando. Bajo la montaña, instalaciones de supuestos alienígenas con tecnología exótica. Esto es un misterio que investigué hace tiempo y vi tintes de desinformación total. Pero claro, el misterio queda ahí. ¿Qué hay bajo el Monte Buzegui? ¿Podrían estar ahí las tablas Me de las que comentas? La verdad es que es interesante poder relacionarlo esto a raíz de las películas. Pero si continuamos, podemos mencionar también otra que la verdad estaría presente hasta incluso hoy en día y unos años en el futuro. Terminator. Esa guerra de las máquinas, esa inteligencia artificial que se revela, y quiere, acabar con la raza humana.
Esto podría ser totalmente un escenario real en un futuro. Lo vemos constantemente. Los drones están surcando los cielos, cada vez hay más avances dentro de la informática, de la robótica, y sobre todo, si entramos en conspiración, existiría un elemento llamado la bestia, un superordenador capaz de controlar cualquier cosa dentro de Internet y vigilarnos mediante la cámara del móvil, grabar la voz con los móviles. Todo el mundo tiene un móvil, con las cámaras, incluso ahora mismo podrían estar monitorizando todo lo que hacemos. Es el viejo terror de la humanidad. Siempre ha sido ese. Y una de las primeras películas que lo reflejó fue Metrópolis. El pánico, el desconcierto ante la máquina, la frialdad de la máquina que puede llegar a adoptar conciencia y decidir por sí misma y, digamos, controlar a la humanidad entera. Ese miedo siempre ha estado ahí. Lo que pasa que una cosa es ese viejo concepto que tenían en los años 30, 40, 50, que lo que conocemos hoy. Sí es cierto que hoy en día estamos ya más que suficientemente preparados para desarrollar una inteligencia artificial poderosísima, poderosísima. Eso hoy en día ya no es ciencia ficción. Se puede crear un superordenador. Yo creo que ya existe hace muchísimo tiempo, pero desde luego no nos lo van a contar. Y además, una inteligencia artificial dejaría de tener cuerpo si se introdujera en Internet. Si el Internet fuera el cuerpo de una inteligencia artificial, da igual los servidores que destruyéramos, que estaría siempre presente. Y esto para mí es la idea de un falso Dios, construir algo superior a nosotros. La verdad es que es un tema muy interesante. Pero vamos a continuar. ¿Qué otras películas podrías mencionar, David, sobre este mundo del misterio? Bueno, películas proféticas como Robocop hay pocas. Una película de Paul Verhoeven del año 87 en la que se nos perfila un hipotético futuro en el que todas las grandes ciudades, las grandes metrópolis del mundo están dominadas por corporaciones privadas que se hacen cargo de la protección ciudadana, de la seguridad pública. Entonces ahí ya empezó, imagínate, año 87, que ha llovido bastante desde entonces, ya estaba anunciando pues algo que realmente es una realidad hoy en día. Las grandes corporaciones privadas son las que han privatizado todo y sobre todo han arruinado a las pequeñas. El pez gordo se come al pequeño. Y entonces pues ahí también es una película muy interesante en cuanto a todos los avances los avances militares, el uso de Kevlar. Habla mucho de cómo funciona desde dentro esta élite, porque en Robocop el personaje central es un policía que lo matan y lo reviven. El Robocop en sí es un reflejo de nosotros, de lo que quieren hacer con nosotros. Nos quieren robotizar, nos quieren programar, quieren desproveernos totalmente de nuestro grado de humanidad para convertirnos en productos a su servicio. Fíjate, mucha gente ve esta película como una simple película de acción o de ciencia ficción. Y no es así, realmente tiene muchas claves ocultas y se le puede sacar mucho jugo, porque yo la considero una gran película profética que se ha cumplido. Si recuerdas, la película está contada a través de noticiarios muy irónicos, porque Robocop es una sátira social, no deja de ser una denuncia de cómo funcionan los mass media, los medios de comunicación, ¿no? Yo recuerdo cuando vi la película con 14 años, que me impresionó mucho los noticiarios, y yo recuerdo que la gente lo veía como algo súper exagerado, esa violencia y además la frialdad con la que contaban las noticias. Sin embargo, pones hoy en día las noticias y supera los noticiarios de Robocop. Ya hace tiempo que hemos llegado a ese nivel de violencia, de descontrol, y sobre todo nos tienen tan acostumbrados a ver violencia que ya no hacemos ni caso. Imagínate, pones las noticias y ves ahí a una secta musulmana cortándole el cuello con un cuchillo a un tío. Entonces, quiero decir que Robocop es una película que realmente analiza muchísimos aspectos de nuestra sociedad. Y nos habla también, y eso lo considero muy importante, de cómo funciona la estructura del poder. Porque los mismos que están en lo alto de esas corporaciones privadas, que son los que mantienen el orden público, son también los que regulan a la mafia de cada ciudad. Ellos subvencionan a los capos de la mafia.
Es decir, están siempre vendiendo una imagen absolutamente falsa, corrupta. Entonces, yo considero que es una película muy interesante y recomiendo a todo el mundo que la vean desde otro punto de vista. ¿No? Pues la verdad es que en Robocop también se aprecia la idea del transhumanismo, de incorporar dentro del cuerpo partes robóticas, y no solo por fines médicos, sino porque transcienden al ser humano para hacerlo mejor. Y fíjate qué curioso, porque según estabas comentando, me he dado cuenta de que cuando me fui de viaje a Asturias, por las calles de Asturias, habían ciertos puntos de control que ponía zona vigilada por cámaras por la policía local. Qué cosa más extraña cuando te encuentras en toda la calle un montón de hileros de cámaras vigilando a la población. ¿Cuándo hemos llegado a este punto? De que la privaticidad, lo privado no exista. Yo lo que quería decir es que aquí lo interesante también es cómo el personaje que encarna a Robocop, pues se rebela contra la máquina, trasciende la programación y desde luego al final mata al creador. O sea, mata el que lo ha creado, ¿no? Entonces es muy interesante desde el punto de vista de filosófico, es decir, ¿dónde está la mente? ¿La mente está en el cerebro realmente? ¿O está en otro sitio? ¿Qué es la consciencia? ¿Dónde está la supervivencia del alma? Todo esto son preguntas que formula esta película. Y además hay que decir también que muchas de las películas actuales se están basando en libros, en escritos, en tratados antiguos. Bueno, antiguos no, algunos sí. Lo que quiero decir con esto es que todo ya está escrito para poder llevarlo al cine. Constantemente lo estamos viendo. Es como si alguien ya hubiera dado las claves en un tremendo estudio para poder crear la película. No solo es recursos cinematográficos. Exactamente. Yo creo que el cine funciona a dos niveles. Primero, las fuerzas del mal, por decirlo de alguna forma, la élite, las utiliza para condicionarnos nuestra percepción de la realidad, para manipularnos. Y en segundo nivel, hay también directores de cine y guionistas que han recibido una inspiración de no se sabe dónde, pero plantean, sobre todo a través de la ciencia ficción, posibilidades que nos abren muchas puertas desde un punto de vista positivo. Nos abren la mente, nos abren la conciencia. Entonces el cine está lleno de eso, de símbolos positivos y símbolos negativos. Y hay que saber leer, y hay que saber entender y captar cuál es la esencia, cuál es el mensaje de cada película. Pues hay una película que la verdad es que toca muy hondo tus temas sobre Anunnaki, Prometheus. En Prometheus vemos un claro ejemplo de cómo aquellos Anunnaki, aquellos que de alguna forma crearon e hibridaron a la raza humana, está ya presente en esa película. Sí, lo que ocurre es que está hecha desde una perspectiva absolutamente sitchiniana, porque los presentan también como humanoides muy altos, con un aspecto más bien humanizado, y luego también pues cuando se toma ese líquido, personaje del principio, que se degrada y se ve el ADN como se filtra por las aguas, pues eso es muy evolucionista, o sea, no deja de alejarse de Darwin. Aún habiendo un origen extraterrestre, pero al final es como querer darle la razón a Darwin cuando no hay absolutamente ninguna prueba que demuestre que la teoría de la evolución sea un hecho demostrado. Ahí está el eslabón perdido que probablemente no aparecerá nunca. El tema es que sí toca tema Anunnaki, sí parece que confirma un poco el tema, pero no, el enfoque para mí no tiene absolutamente nada que ver, porque no habla del intervencionismo. También me gustaría presentar otra película, bueno, más que una película es una serie, que se llama Fringe al límite. En Fringe nos plantean una serie de entidades que se alejan al Cuerpo Nacional de Seguridad y los ponen como alto secreto. Entidades que investigan sobre fenómenos extraños, paranormales, científicos y que de verdad encuentran cosas que no deberían haber encontrado, viniendo los hombres de negro en esa película. Y los hombres de negro, como en la película Men in Black, es una figura totalmente real. Una figura que ha acosado a un montón de personas y muchas de estas han permanecido en el silencio.
Y hay que decir que de los hombres de negro no solo existen las pruebas que... Bueno, no, las pruebas no, eso está mal dicho. No solo existe lo que nos han mostrado en las películas, porque hay elementos muy característicos, como por ejemplo, los que son visitados por hombres de negro se toman una serie de pastillas amarillas que no sabemos para qué. O también en los hombres de negro se les ven una serie de cables por el brazo que lo describen los testigos que logran testificar y que también llaman la atención. Y esto no son casos aislados, porque si fueran casos aislados no sería ningún tipo de curiosidad. Cuando hay 5, 10 casos en los que se ven esas cosas y se asemejan, es cuando encontramos algo verdaderamente interesante. Sí, yo creo que el tema de los hombres de negro, la película Los hombres de negro, como la serie V, tienen mucho en común, en el sentido de que se basan en algo absolutamente real, pero que parece haber sido diseñado para que, en el caso de que en el futuro se encuentren pruebas que lo confirmen, la gente diga, la serie V de los lagartos, ciencia ficción, o Los hombres de negro, Men in Black, otro cachondeo más. La gente ya no hace el esfuerzo de profundizar más en el tema y se lo toma a cachondeo. Entonces todo esto es una táctica psicológica muy básica y que funciona en la sociedad, porque la sociedad a este nivel es manipulable. La mejor forma de esconder algo es hacerlo tremendamente evidente, porque así es un cachondeo, y creo que has dado en el punto más importante de todo este videoprograma. Sí, es que mira, te voy a decir una cosa. ¿Tú te acuerdas del caso de Jesús Joffre, ese contactado catalán, que yo he entrevistado varias veces, un gran amigo mío, y nos ha contado pues su experiencia de que después de que les bajara un ovni en una base militar de Rosas y descendiera un ser humanoide al cual dispararon con la CETME, abrieron fuego ante el momento que ellos gritaron alto, el ser iba avanzando, entonces dispararon, ¿no? Se hizo un informe de todo eso, un informe militar, y al cabo de, no sé si fue al día siguiente, vinieron unos militares americanos a interrogarles. ¿Y sabes lo que hicieron? Les tiraron una foto, que a ellos les pareció un poco extraño que lo hicieran a pleno día, en pleno sol, una foto con unos flashes enormes, y los dejaron medio ciegos. Dice, caramba, dice, al cabo de los años nos dimos cuenta de que nos habían hecho como un borrado de memoria, y había un montón de lagunas dentro de nuestra historia y que no, y se había empezado a manifestar esa especie de amnesia en el momento que habían tirado esos flashes. Años después empezó a recuperar toda la memoria, empezó a encajar todas las piezas, y al ver la película Men in Black dijo, caramba, pero si esto se parece a lo que nos hicieron a nosotros. Cuando contó eso, en los comentarios, que a veces aparecen los comentarios del vídeo en el canal, ya dijo más de uno, ja, 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 como hombres de negro, ya los flashearon. ¿Ves? Ahí está lo que te estaba diciendo. El condicionarlo a la burla, al cachondeo, porque sale en la película y está considerado ciencia ficción. Es como que no les hace falta tener armas para esconder las cosas. Solo con el control de la población, la misma población es la que esconde las cosas a los demás. Para llegar a una conclusión de un tema que me parecía que se alejaba del misterio y para nada, hemos profundizado en casi todos los temas, me gustaría que nos dijeras si tienes alguna película más y así ya podríamos concluir. Bueno, hay una película que, aunque su director, Steven Spielberg, empezó, digamos, su carrera muy bien y además con una cierta inocencia, un cierto concepto virginal de la vida, pues poco a poco se ha ido vendiendo y de una forma descarada, ¿no? Entonces, bueno, dejando de lado eso, hay una película que para mí es muy importante, que es E.T. E.T. es una película que para mí tiene un mensaje de amor muy integrador, muy importante. Porque básicamente la moraleja final, y sobre todo con la imagen del niño que hace así se cruzan los dedos con el alienígena, yo creo que es un tipo de película que te está hablando directamente de que no importa el aspecto de las diferentes razas que pueden haber en el universo, de que todos somos hermanos, de que todos somos uno,
Yo creo que yo me quedo con eso, me quedo con ese mensaje y la considero una de las grandes y mayores películas de la historia del cine. Como dicen, la energía más poderosa de todas es el amor. Y con el amor podemos unificar cualquier raza, cualquier cultura, cualquier humanidad y también cualquier sistema, aunque estemos en otro lado del universo. También podría mencionar brevemente las películas de zombies. Aquellos zombies lentos que andan y con 4 disparos, bueno, se desmiembran y tienes que matarlos con un disparo en la cabeza. ¿Esto se aleja de la realidad? ¿En realidad estamos viendo algo que se puede volver realidad? Porque hay drogas y planes, como hemos hablado en Gran Misterio, que pueden transformar a una persona verdaderamente en un zombie. No como nos muestran en todas las películas, pero sí una especie de ente rabioso, como si la rabia te hiciera inmune al dolor durante un breve espacio de tiempo y puedas comerte a personas. Hay casos reales de personas que, bajo los efectos de las drogas, han mordido la cara de una persona, han sido abatidas por más de 10 tiros. Pero bueno, dejando esto... No sé si te has dado cuenta, Iván, de que parece que hay mucha gente que le encantaría de que hubiese un apocalipsis zombie. Sobre todo en Estados Unidos. No sé qué está pasando, pero parece como si la gente estuviese deseando que ocurriera algo así. Y deberíamos preguntarnos por qué. En Estados Unidos todo el mundo está armado hasta los dientes, tendrán ganas de utilizar sus escopetillas y demás. Pero bueno, también una tormenta solar o una gran catástrofe podría acabar con las preocupaciones que esta Matrix nos está imponiendo, porque eso es una realidad. Cómo nos oprimen, no llegamos a final de mes, cómo de alguna forma si no tienes dinero te mueres en una esquina, y la realidad hoy en día es así, cuando no deberíamos ser así, deberíamos vivir con nuestro huerto, nuestros animales y seríamos 1000 veces más felices, aunque parezca mentira. Dicho esto, para llegar a una conclusión, hay que reflexionar sobre las posibilidades que existen dentro del mundo del cine. Hay que verlo con otros ojos, porque lo que hoy nos parece ciencia ficción, con el tiempo se volverá realidad. David, ¿qué podrías decir para finalizar? Pues que si estamos de alguna forma creando nuestra realidad a cada instante, pues digo yo que mejor será no pensar mucho en un apocalipsis zombie, aunque yo soy un fan de las películas de George Romero, me encantan, pero eso no me lleva a estar todo el día pensando que eso pueda llegar a ocurrir. Entonces, elegir bien qué tipo de cine, porque realmente estos que están desde las sombras controlando saben de nuestro poder creador y nos influyen mucho a través del cine. O sea que mucho cuidado lo que elijamos ver, porque a veces podría hacerse realidad. Mucho cuidado con eso. Dicho esto, bueno, os mandamos un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.